El teléfono sonó, un chillido agudo que cortó el silencio grasiento de mi taller. Lo ignoré al principio. A mis 70 años, uno aprende que pocas llamadas después de las 5 de la tarde traen buenas noticias. Pero la insistencia, ese repique incesante, me hizo dejar la llave inglesa sobre el banco de trabajo. Me limpié las manos en un trapo que alguna vez fue blanco, dejando nuevas manchas oscuras sobre las viejas. El olor a aceite de motor, el perfume de mi vida, se aferraba a mi piel. En la pantalla, un número desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a contestar. Bueno. Hubo una pausa, un silencio cargado de electricidad. Luego, una voz de mujer, melosa y extrañamente familiar, susurró al otro lado de la línea. Papá. Mi corazón, un viejo motor cansado, falló un latido. Me quedé sin aliento. Esa palabra, esa simple palabra, era una llave oxidada que abría una puerta que había permanecido cerrada durante 28 años. No era la voz de una niña, sino la de una mujer, pulida y cuidadosa, pero debajo de ese barniz de sofisticación, la reconocí. Era ella. Papá, ¿estás ahí?, insistió la voz, ahora con un matiz de impaciencia. No pude responder. La llave inglesa que había soltado se sentía ahora como si la tuviera apretada en la garganta. Mi mente no estaba en el presente, en el taller lleno de herramientas y fantasmas. Se había disparado hacia atrás, a un día soleado de primavera de hace 28 años, un día que olía a flores y a traición. Ximena, mi hija, con 20 años y un diploma universitario en la mano, estaba de pie en el mismo lugar donde yo me encontraba ahora. Llevaba un vestido caro, de un color marfil que parecía absorber la poca luz que se filtraba por las ventanas sucias del taller. Su novio, un joven de buena familia llamado Mauricio, la esperaba afuera, recargado en un auto de lujo, con una mueca de asco en el rostro. Ximena me miró, no como una hija mira a un padre, sino como un juez mira a un criminal. Sus ojos recorrieron mis manos callosas, mi overol manchado, el caos ordenado de mi vida. Lo he decidido, dijo, con la voz tan afilada como un trozo de vidrio roto. No puedo más con esto. ¿Con qué, mija?, pregunté, mi voz ronca de confusión y un miedo incipiente. Ella hizo un gesto amplio, abarcando el taller, mi santuario, mi legado. Con esto. Contigo. Tu trabajo es una vergüenza. Me das asco. Las palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. He trabajado demasiado para llegar a donde estoy, para que me arrastres contigo a este pozo de mediocridad. Así que es simple. Se acercó, su perfume caro luchando contra el olor a metal y sudor. O consigues un trabajo decente, un trabajo del que no tenga que avergonzarme, o desapareces de mi vida para siempre. Papá, la voz de la mujer de 48 años me trajo de vuelta al presente. Por favor, di algo. Tragué saliva, el sabor amargo del recuerdo llenándome la boca. Finalmente, encontré mi voz. Ximena. Un suspiro de alivio se escuchó al otro lado. Sí, papá, soy yo. Sé que ha pasado mucho tiempo. Demasiado. He estado pensando mucho en ti. Te extraño terriblemente. Mentiras. Cada palabra era una mentira envuelta en la seda de una falsa nostalgia. Pero yo permanecí en silencio, escuchándola construir su farsa. 28 años. 146 estaciones. 10.220 días de silencio. Y ahora, de repente, me extrañaba. Después de aquel ultimátum, me convertí en el curador de un museo privado, un museo del dolor cuyas únicas exhibiciones eran los artefactos de su abandono. En una vieja caja de cartón en mi armario, guardaba cada carta que le había enviado. La primera docena fue mensual, mis palabras torpes tratando de construir un puente sobre el abismo que ella había creado. Todas fueron devueltas, sin abrir. Luego, los intentos se volvieron estacionales, coincidiendo con su cumpleaños o la Navidad. Cada sobre devuelto era una bofetada fresca, la caligrafía de la dirección de retorno en el sobre, a veces apresurada, a veces deliberadamente clara, era siempre la suya. Una vez, en un sobre devuelto, noté una pequeña mancha, como si una lágrima hubiera caído sobre la tinta.
Durante semanas me aferré a esa mancha, imaginando un momento de duda, de arrepentimiento. Fue una esperanza tonta. Cuando supe, a través de un antiguo vecino, que había nacido mi primer nieto, pasé 2 meses tallando a mano una cuna de madera de cedro. Lijé cada curva hasta que estuvo tan suave como la seda, grabé pequeñas estrellas y lunas en la cabecera. La envié con una nota que simplemente decía, para mi nieto. Con amor, tu abuelo. Una semana después, la encontré en la puerta de mi taller. No la habían devuelto por correo. Alguien la había traído y la había dejado tirada en la acera. Una de las patas estaba rota, una herida cruel en la madera que tanto me había costado perfeccionar. Esa noche, convertí la cuna en leña y me senté junto al fuego hasta el amanecer, el calor secando las lágrimas que me negaba a derramar. Pero la exhibición central de mi museo era un dolor más profundo, uno que no podía ser guardado en una caja. Era el recuerdo de mi Leonor. Mi esposa, el ancla de mi vida, murió hace 10 años. El cáncer se la llevó lentamente, pieza por pieza. Durante sus últimos días en el hospital, me senté a su lado, sosteniendo su mano frágil. Hablamos de nuestra vida juntos, de los primeros días en este mismo taller, cuando no teníamos nada más que sueños y el uno al otro. Una tarde, con la voz apenas un susurro, me habló de Ximena. No guardes odio en tu corazón, Damián, me dijo. La vida es demasiado corta para el veneno. Ella es nuestra hija. Donde quiera que esté, deséele el bien. Me hizo prometerlo. Y yo, en mi debilidad, en mi desesperado deseo de concederle su último deseo, se lo prometí. La enterré en un día gris y lluvioso. Solo un puñado de amigos estuvieron allí, incluyendo a mi inseparable Gaspar. Mientras el sacerdote recitaba las oraciones, yo miraba la tierra húmeda que cubría su ataúd y me preguntaba si Ximena, en su mundo de lujo y apariencias, sentiría alguna vez la ausencia de la mujer que le dio la vida. Nunca se lo hice saber. ¿Cómo podría? Para ella, yo no existía. Y si yo no existía, tampoco existía el dolor que cargaba. Esa noche, después del funeral, volví al taller vacío. El silencio era un grito. Me senté en mi viejo sillón, el que Leonor siempre decía que tiraría a la basura pero que nunca lo hizo, y miré la foto de nuestra boda en la pared. Éramos jóvenes, llenos de una confianza ingenua en el futuro. Le susurré a la foto, perdóname, mi amor. No sé si podré cumplir esa promesa. Ahora, la voz de la mujer que nos había abandonado a ambos sonaba en mi oído, hablando de cuánto me extrañaba. El recuerdo de mi promesa a Leonor luchó contra la ira fría que se acumulaba en mi pecho. Por un instante, el padre dentro de mí, el esposo desconsolado, quiso creerle. Quiso pensar que el tiempo había sanado las heridas, que el amor familiar finalmente había prevalecido. Pero yo era un mecánico. Y si algo me habían enseñado 30 años entre motores, era que nunca debes fiarte de un sonido bonito. Siempre tienes que mirar debajo del capó. Papá, ¿sigues ahí? De verdad, quiero que hablemos, dijo Ximena, su voz ahora teñida de una estudiada vulnerabilidad. Sigo aquí, respondí, mi tono tan plano como una carretera del desierto. Me tomaste por sorpresa, es todo. Lo sé, y lo siento. Fui una tonta. Joven y estúpida. He vivido con ese arrepentimiento cada día de mi vida. Mientras ella continuaba con su monólogo ensayado, mis ojos se desviaron hacia el fondo del taller. Oculto bajo una lona gris y pesada, se encontraba el perfil de un automóvil. No era un coche cualquiera. Era un prototipo, una bestia de fibra de carbono y aleaciones de titanio que había llegado la semana pasada en un transporte sellado y sin identificación. Mi amigo Gaspar, cuyo taller de repuestos colindaba con el mío, había estado increíblemente curioso. ¿Y eso qué, Damián?, me había preguntado, intentando mirar por debajo de la lona. ¿Algún narco te encargó un trabajo especial? Yo me había reído. Es un proyecto de restauración, Gaspar. Un clásico muy raro. Justo en ese momento, mi otro teléfono, el que guardaba en la pequeña oficina del fondo, había sonado. Era una línea segura, encriptada. Me disculpé con Gaspar y fui a contestar.
Al otro lado estaba mi director de IID en Múnich. La conversación fue breve y técnica. Hablamos en un alemán fluido sobre los últimos avances en la densidad energética de las baterías de estado sólido, sobre problemas en la logística de la cadena de suministro de cobalto desde el Congo y sobre una OPA hostil que estábamos considerando lanzar contra un competidor japonés. Alles klar, Klaus. Alte mich auf dem Laufenden, concluí antes de colgar. Cuando volví, Gaspar me miraba con una ceja arqueada. ¿Alemán? Pensé que solo sabías decir cerveza y salchicha. Me encogí de hombros, volviendo a mi papel de humilde mecánico. Son esas estafas telefónicas, ya sabes. Ahora te llaman desde cualquier parte del mundo. Intentan venderte seguros o algo así. Gaspar no pareció muy convencido, pero lo dejó pasar. Él, como todos los demás, solo veía a Damián Vargas, el viejo mecánico que llevaba 40 años en el mismo taller polvoriento. No veían al fundador y CEO anónimo de Dinámicas Armada SADCB, un conglomerado tecnológico global con participaciones en la industria aeroespacial, la biotecnología y, mi favorita, la automoción de vanguardia. El taller no era mi vida entera, era mi santuario, el lugar donde podía ensuciarme las manos y recordar de dónde venía, el lugar que Leonor y yo habíamos construido juntos. Era el ancla que me mantenía con los pies en la tierra mientras mi mente volaba por la estratosfera de la innovación. Así que me preguntaba si podríamos vernos, concluyó Ximena, sacándome de mis pensamientos. Me encantaría que conocieras a tu familia. Mi familia. La palabra sonaba extraña, como una pieza de un motor que no encajaba. Lo pensaré, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Miré el contorno del prototipo bajo la lona. Una restauración, sí. La restauración de la verdad. 2 semanas después de la llamada de Ximena, la verdadera razón de su repentino afecto filial se manifestó. La llamada vino de un bufete de abogados en Houston, Texas. Un hombre con una voz grave y solemne se presentó como el albacea del testamento de mi hermano mayor, Silvestre. Mi hermano. A diferencia de mí, Silvestre había sido un hombre de mundo. Se había mudado a Estados Unidos en los años 80, persiguiendo el sueño americano con una tenacidad que yo siempre había admirado. Había empezado con un pequeño negocio de importación y, con el tiempo, había construido un modesto imperio en el sector inmobiliario y logístico. Hablábamos por teléfono el primer domingo de cada mes, una tradición inquebrantable. Era mi último vínculo de sangre, el único que conocía ambas facetas de mi vida, el mecánico y el magnate. Lamento informarle que el señor Silvestre Vargas falleció la semana pasada, dijo el abogado. Fue un ataque al corazón, muy repentino. Me senté pesadamente en una pila de neumáticos. El taller, de repente, se sintió frío y vacío. Otra pieza de mi pasado, arrancada sin previo aviso. En su testamento, continuó el abogado, ajeno a mi dolor, el señor Vargas fue muy específico. Le ha dejado a usted la totalidad de su patrimonio. Después de impuestos y tasas, el valor neto asciende a $8.200.000. $8.200.000. Colgué el teléfono aturdido. No necesitaba el dinero, por supuesto. Mi fortuna personal hacía que esa cantidad pareciera una propina. Pero el gesto de mi hermano, su último acto de lealtad, me conmovió profundamente. Había dejado su legado en las manos que sabía que lo cuidarían. Sabía que una herencia de esa magnitud, proveniente de un ciudadano estadounidense, se convertiría en información pública. Era solo cuestión de tiempo. Y así fue. 10 días después, Gaspar entró en mi taller agitando un periódico financiero. No era el diario local, sino una publicación de negocios de circulación nacional. En la sección de transacciones internacionales, había una pequeña nota. El titular era discreto: magnate de Texas deja herencia millonaria a hermano mecánico en Monterrey. El artículo mencionaba mi nombre completo, el de mi hermano y la cifra exacta. Era el cebo perfecto, lanzado a las aguas infestadas de tiburones de la ambición. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era Ximena. Papá,
Acabo de enterarme de lo del tío Silvestre, exclamó, su voz goteando una falsa tristeza. Lo siento tanto. Sé lo unidos que estaban. Nunca había conocido a su tío Silvestre. Ni una sola vez en 28 años había preguntado por él. Y también me enteré de tu buena fortuna, qué bendición, papá. Después de tantos años de trabajo duro, te lo mereces. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. No la muerte de su tío, sino el nacimiento de una nueva oportunidad para ella. Escuché en silencio mientras ella hablaba de lo preocupada que estaba por mí, de cómo un hombre de mi edad no debería manejar tanto dinero solo, de cómo ella y su esposo Mauricio, con su experiencia financiera, podrían ayudarme a administrarlo. El anzuelo había sido mordido. La trampa estaba lista para ser activada. 2 días después, Ximena volvió a llamar. Esta vez, fue directa. Papá, Mauricio y yo hemos estado hablando. Con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, nos encantaría que vinieras a cenar. Será algo familiar, íntimo. Quiero que conozcas a tus nietos. Tienen tantas ganas de conocer a su abuelo. Sus nietos. Un chico de 22 y una chica de 19. 2 extraños que llevaban mi sangre, ¿qué les habría contado sobre mí? La pregunta me heló la piel. Por un instante, un fugaz y doloroso instante, la imagen de una cena familiar, de risas y calidez, parpadeó en mi mente. El padre dentro de mí, la parte de mi corazón que nunca había dejado de quererla, sintió un tirón. Quizás esta era una oportunidad real. Quizás el dinero era solo el catalizador que ella necesitaba para superar su vergüenza. Pero entonces, el recuerdo de Leonor muriendo sola en una cama de hospital, el eco de la cuna de madera rompiéndose en la acera, borraron esa estúpida fantasía. Esto no era una rama de olivo, era la tela de una araña. Me encantaría, Ximena, dije, mi voz cuidadosamente neutral. Un audible suspiro de triunfo se filtró por el teléfono. Maravilloso. Te enviaré la dirección, estamos tan emocionados. Cuando colgué, Gaspar estaba en la puerta, con 2 tazas de café humeante en las manos. Su rostro era un mapa de escepticismo. Le conté la invitación. Explotó. No me jodas, Damián, y vas a ir, después de todo lo que te ha hecho, esa mujer tiene más cara que un dado. Te ignoró durante 3 décadas, te trató como a un perro, y ahora que hueles a dinero, quieres sentarte a su mesa. Dejó las tazas de café con tanta fuerza que el líquido se derramó. Dile que se vaya al diablo. Dile que use su invitación para encender la chimenea de su mansión. Le di un sorbo a mi café, el líquido amargo anclándome. No, Gaspar. Voy a ir. ¿Pero por qué? Gritó, exasperado. ¿Qué esperas conseguir? Una disculpa, su disculpa vale menos que un billete de 3 pesos. Lo miré fijamente, y la ira en su rostro se desvaneció, reemplazada por la confusión al ver la fría calma en mis ojos. No espero una disculpa, mi viejo amigo. Espero una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? ¿Para qué te vuelva a romper el corazón? Negué con la cabeza. No una oportunidad para hacer un diagnóstico completo. Un buen mecánico nunca se fía del sonido de un motor. Lo desarma, pieza por pieza. Revisa cada componente, cada conexión, cada fuga. Quiero saber qué hay realmente debajo de su capó. Quiero entender la magnitud de la podredumbre. Y para eso, tengo que entrar en su garaje. Gaspar me estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente, una comprensión sombría amaneciendo en sus ojos. Está bien. Pero no vas a ir solo. Iré contigo. Contaba con ello, respondí. Pero antes, necesito hacer algunas revisiones. Necesito las herramientas adecuadas para este trabajo. No era una investigación lo que iba a iniciar. Era una autopsia. La autopsia de una relación que mi hija había asesinado hacía mucho tiempo. Yo solo quería saber, de una vez por todas, la causa exacta de la muerte. Esa noche, mucho después de que Gaspar se fuera a casa refunfuñando, cerré las puertas metálicas del taller. El sonido retumbó en el silencio, un eco de finalidad.
No encendí las luces principales, solo una pequeña lámpara de escritorio en mi oficina del fondo. El espacio era pequeño y abarrotado, lleno de manuales técnicos y catálogos de piezas que parecían de otra época. Pero detrás de una estantería de acero que se deslizaba hacia un lado con el suave zumbido de un motor hidráulico, se encontraba la verdadera oficina. Era un centro de mando en miniatura. Múltiples monitores mostraban flujos de datos de mercados bursátiles de todo el mundo, imágenes de satélite de mis instalaciones de fabricación en Asia y Europa, y complejas representaciones en 3D de los prototipos en los que estábamos trabajando. Me senté en la silla de cuero, el contraste con mi overol manchado era casi cómico. Activé un sistema de videoconferencia encriptado. Un segundo después, el rostro de un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada de intensa lealtad, apareció en la pantalla principal. Era Fermín, mi jefe de seguridad global. Un ex coronel de las fuerzas especiales que hablaba 6 idiomas y podía desaparecer a un hombre de la faz de la tierra con la misma facilidad con la que yo cambiaba un filtro de aceite. Operaba desde nuestra sede no oficial en Ginebra. Señor Vargas, dijo, su voz era un murmullo respetuoso. No esperaba su llamada. Ha surgido un asunto personal, Fermín, dije, yendo directamente al grano. Necesito un dossier completo y absoluto. Le di los nombres, Ximena Vargas y su esposo, Mauricio Hamilton. Quiero todo, continué, mi voz endureciéndose. Historiales financieros, deudas, activos, propiedades. Círculos sociales, afiliaciones a clubes, listas de invitados a sus eventos de los últimos 5 años. Pero lo más importante, Fermín, quiero saber qué historia ha estado contando sobre mí durante los últimos 28 años. Quiero transcripciones, testimonios, cualquier prueba digital o física que exista. Quiero saber quién soy yo en el mundo que ella ha construido. Fermín no parpadeó. No hizo preguntas innecesarias. Simplemente asintió. Entendido, señor, ¿el nivel de discreción? Absoluto. Nadie puede saber qué estamos mirando. Ni siquiera la sombra de una sospecha. Considérelo hecho. Tendrá el informe preliminar en su servidor seguro en 48 horas. La pantalla se quedó en negro. Me recliné en mi silla, el cuero crujiendo bajo mi peso. La maquinaria, la verdadera maquinaria de mi poder, se había puesto en marcha. Durante 28 años, había sido un fantasma en su vida. Ahora, me convertiría en un fantasma en la suya, observando desde las sombras, reuniendo las pruebas de mi propia muerte. La sensación no era de triunfo, sino de una profunda y helada tristeza. Estaba a punto de descubrir la profundidad de su traición, y una parte de mí temía lo que iba a encontrar. 48 horas después, exactamente como Fermín había prometido, una notificación apareció en mi terminal segura. El dossier estaba listo. Lo abrí con manos temblorosas, no de miedo, sino de una terrible anticipación. Lo que encontré fue peor de lo que mi imaginación más pesimista podría haber concebido. No era un simple caso de abandono. Era un asesinato. Un asesinato de identidad, meticulosamente planeado y ejecutado durante décadas. La primera prueba fue la más brutal. Un recorte escaneado de la sección de obituarios de un periódico local, fechado el 15 de marzo de 1997. Mi nombre, Damián Vargas, estaba impreso en negrita. Leía sobre mi trágica e inesperada muerte en un accidente automovilístico. Mencionaba a mi única llamada hija, Ximena, como mi única superviviente. La fecha que había elegido para mi muerte, el 15 de marzo, era el cumpleaños de Leonor. Me había matado en el día en que mi esposa había nacido. El nivel de crueldad era tan profundo, tan calculado, que me dejó sin aire. A continuación, vinieron las pruebas de cómo había capitalizado esa mentira. Había fotos de una pequeña placa de bronce en el jardín conmemorativo de su exclusivo club de campo, con mi nombre grabado en ella. Había programas de eventos de caridad anuales donde se entregaba la beca conmemorativa Damián Vargas a estudiantes de bajos recursos, un gesto que le ganaba aplausos y admiración, financiado con donaciones simbólicas que eran, en realidad, una inversión en su propia imagen pública.
Fermín había incluido transcripciones de entrevistas y discursos. Encontré un artículo en la revista del Club de Campo, titulado Superando la tragedia. En él, Ximena hablaba elocuentemente de cómo la pérdida prematura de su padre le había enseñado la importancia de la familia y la comunidad. Hablaba de mí como un hombre sencillo pero honorable que le había inculcado valores de trabajo duro. Cada palabra era una profanación de mi existencia, un robo de mi propia historia. Pero el golpe final, el que hizo que la ira helada se convirtiera en un fuego blanco y abrasador, fue un archivo de audio. Era una grabación de una entrevista de radio que había dado hacía unos 5 años. El locutor le preguntó sobre los desafíos que había enfrentado en su vida. Perder a mi padre fue lo más difícil, dijo Ximena, su voz temblando con una emoción perfectamente fabricada. Él era mi roca. Pero luchó contra sus propios demonios, ¿sabe? Una profunda depresión después de la muerte de mi madre, y una batalla con el alcohol. Su accidente, en cierto modo, fue la trágica culminación de su dolor. Me había convertido en un borracho depresivo. No solo me había matado, sino que también había profanado mi memoria, reescribiendo mi historia para convertirla en una sórdida tragedia que la hacía a ella parecer aún más noble y fuerte por haberla superado. Cerré el archivo. El silencio en mi oficina era total. Ya no sentía tristeza. Ya no sentía dolor. Solo una calma aterradora. La calma que precede a la demolición controlada de un edificio. Había construido un imperio basado en la lógica, la innovación y la precisión. Ahora, aplicaría esos mismos principios a la destrucción del mundo de mentiras que mi hija había construido sobre mis huesos. La segunda parte del dossier de Fermín se centraba en las finanzas de Ximena y Mauricio. Era una historia de deudas, apariencias y desesperación. Vivían muy por encima de sus posibilidades, atrapados en una espiral de préstamos y pagos mínimos para mantener su fachada de riqueza. Sus tarjetas de crédito estaban al límite, y una hipoteca de alto riesgo pendía sobre su mansión como una espada de Damocles. Pero fueron 2 detalles los que me hicieron sonreír por primera vez en días. Era una sonrisa sin alegría, afilada y peligrosa. El primer detalle era la clínica de cirugía estética de Mauricio. Hamilton Aesthetics, un nombre pretencioso para un negocio que se hundía. El informe mostraba que la clínica estaba al borde de la quiebra y, lo más delicioso de todo, tenía 4 meses de retraso en el pago del alquiler de sus lujosas oficinas. Las oficinas estaban ubicadas en el piso 25 de la Torre Inouve, el rascacielos más emblemático del distrito financiero de la ciudad. La Torre Inouve había sido uno de mis primeros grandes proyectos de inversión inmobiliaria. La había construido desde los cimientos. El edificio, el símbolo de su estatus profesional, me pertenecía. Mi yerno, el hombre que sin duda me despreciaba, era mi inquilino moroso. El segundo detalle era aún más poético. La joya de la corona de Ximena, el objeto que exhibía constantemente en sus redes sociales, era su auto, un Volta X, un sedán eléctrico de ultralujo. La última creación de una startup de tecnología automotriz de California que estaba causando sensación. El Volta X era famoso por una cosa por encima de todo, su revolucionaria tecnología de baterías, que le daba una autonomía y una potencia inigualables. El nombre comercial de esa tecnología era Armada Volt. La patente de Armada Volt era una de las más valiosas de mi cartera. La startup californiana me pagaba una fortuna en royalties por la licencia de uso. Cada vez que Ximena se deslizaba silenciosamente en su costoso auto, cada vez que presumía de su compromiso con el medio ambiente, lo hacía gracias a la brillantez del padre mecánico al que había repudiado. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Ella y su esposo habían construido su castillo de naipes sobre la misma base que tanto despreciaban. Vivían, respiraban y se movían en un mundo que, sin saberlo, era de mi propiedad. No solo tenía las pruebas de sus mentiras. Tenía el control de su realidad. La cena de acción de gracias ya no sería una simple confrontación. Sería un juicio. Y yo sería el juez, el jurado y el verdugo. El día de acción de gracias llegó con un aire frío y cortante. Gaspar insistió en conducir.
Llegamos a la exclusiva zona residencial, una fortaleza de muros altos y cámaras de seguridad. La casa de Ximena era una monstruosidad de estilo toscano, con más columnas que el Partenón. El camino de entrada circular estaba lleno de autos europeos de alta gama. Nuestra vieja camioneta Ford parecía un campesino perdido en la corte de un rey. Gaspar me miró. ¿Listo para esto? Asentí, agarrando el delgado maletín de cuero que llevaba. No contenía ropa ni regalos. Contenía la verdad. Ximena nos recibió en la puerta. Llevaba un vestido de seda de un color que supongo que se llama champán y una sonrisa tan brillante como falsa. Me abrazó, un gesto rígido y torpe. Pude oler el miedo debajo de su caro perfume. Papá, Gaspar, bienvenidos. El interior era opulento hasta el punto de ser vulgar. Mármol, caoba y arte abstracto que probablemente costaba más que mi taller. Nos presentó a sus invitados, una colección de rostros bronceados y sonrisas forzadas. Mauricio, mi yerno, me estrechó la mano con la fuerza de un pez muerto. Sus ojos evitaban los míos. El invitado de honor, nos hizo saber Ximena con un susurro conspirador, era el señor Osorio, un banquero de inversiones legendario. Era evidente que toda esta velada era un montaje para impresionarlo. La cena fue una obra de teatro surrealista. Me sentaron a la cabecera de la mesa. Ximena no paraba de hablar de su maravilloso y redescubierto padre, tejiendo una nueva narrativa en tiempo real. Los invitados me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, como si fuera un artefacto exótico rescatado de un naufragio. Finalmente, después del postre, Ximena se puso de pie, levantando su copa de cristal. Quiero proponer un brindis, dijo, su voz resonando en el comedor. Por las segundas oportunidades. Y por mi padre, Damián, que después de un largo y difícil viaje, finalmente ha vuelto a casa. Todos levantaron sus copas. Salud. Bebieron. Yo no. Me puse de pie lentamente, mi silla haciendo un ruido sordo sobre la alfombra persa. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Gracias, Ximena. Esas son palabras muy amables, dije, mi voz tranquila pero llenando la sala. Y tienen razón. Ha sido un viaje muy largo. De hecho, estoy seguro de que todos ustedes han oído hablar mucho de mi viaje a lo largo de los años. Me encantaría saber qué versión de mi historia conocen. Dejé mi maletín sobre la mesa. El clic de los pestillos de latón sonó como el amartillar de una pistola. Saqué la primera hoja de papel. Quizás, dije, mirando directamente al señor Osorio, este sea un buen punto de partida. Le entregué la copia de mi propio obituario. El señor Osorio tomó el papel, desconcertado. Se puso sus gafas de lectura y sus ojos recorrieron las líneas. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a una expresión de profundo disgusto. Sin decir una palabra, le pasó el obituario a su esposa. El papel comenzó su lento viaje alrededor de la mesa, un mensajero silencioso de la verdad. Con cada persona que lo leía, el ambiente en la habitación se volvía más frío, más tenso. Papá, ¿qué estás haciendo?, siseó Ximena, su rostro una máscara de pánico. Estoy haciendo una corrección, hija. Una corrección que lleva 28 años pendiente, respondí con calma. Saqué más documentos del maletín y los esparcí sobre la mesa como si fueran cartas de una baraja mortal. Aquí tenemos el programa de la beca conmemorativa Damián Vargas. Y aquí, una foto de la placa en su club de campo, honrando mi memoria. Y mi favorito personal, un artículo donde Ximena habla de cómo mi trágica muerte por alcoholismo y depresión la convirtió en una mejor persona. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Los invitados ya no me miraban a mí. Miraban a Ximena, pero con ojos nuevos. Ojos que ya no veían a una anfitriona encantadora, sino a una monstruosidad. No lo entienden, gritó Ximena, poniéndose de pie de un salto, su copa de vino derramándose y manchando el mantel blanco como si fuera sangre. Tuve que hacerlo, él era una vergüenza, un mecánico sucio, quería una vida mejor para mi familia, quería protegerlos de la humillación. El silencio que siguió a su confesión fue absoluto, roto solo por sus sollozos histéricos.
La miré, no con ira, sino con una lástima vacía. Hablando de humillación, dije, girándome hacia su esposo. Mauricio. Tengo entendido que tu clínica está pasando por momentos difíciles. Llevas 4 meses de retraso en el alquiler. Deberías hablar con tu arrendador. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. O sea, conmigo. La torre Inoue es mía. Mauricio se puso pálido como un muerto. Parecía que iba a vomitar sobre los platos de porcelana. Y tú, Ximena, continué, mi voz bajando a un susurro mortal. Ese hermoso auto eléctrico que tienes afuera, el símbolo de tu estatus, funciona con mi tecnología. Una tecnología cuya licencia, por cierto, queda revocada a partir de esta noche. Te sugiero que disfrutes del viaje a casa, porque será el último que hagas en él. El señor Osorio se levantó, doblando cuidadosamente su servilleta. Creo que esta velada ha terminado, dijo con una finalidad glacial. Ximena, Mauricio. La invitación para la gala del banco queda, por supuesto, retirada. No hacemos negocios con gente de su calaña. Uno por uno, los invitados se levantaron y se fueron, sin una palabra de despedida, abandonando a la pareja en medio de las ruinas de su cena, de su reputación, de su vida. Cuando solo quedamos nosotros 4 en el comedor silencioso, saqué un último documento de mi maletín. Era un cheque. Lo puse sobre la mesa, boca arriba, para que pudieran ver la cantidad, 8.200.000 pesos. Este es el dinero de mi hermano, dije. Él era un hombre de verdad, un hombre que construyó su vida con honor. Este dinero no puede ser manchado por tus mentiras. Deslicé el cheque por la mesa. Estaba a nombre de Ciudad de los Niños de Monterrey, el orfanato más grande y necesitado de la región. Es para niños que de verdad no tienen familia. Finalmente, miré a Ximena, que me observaba desde el suelo donde se había derrumbado, su maquillaje caro corrido por las lágrimas, su vestido de seda manchado de vino. Ya no veía a la mujer exitosa y arrogante. Solo veía a la niña asustada que, en algún momento de su vida, había tomado un camino terriblemente equivocado. Mi voz fue suave, pero cada palabra fue un golpe de martillo en el último clavo de su ataúd. Te avergonzaste de un mecánico, pero construiste toda tu vida sobre los cimientos de su trabajo. Este taller, este trabajo vergonzoso, es el lugar donde tu madre y yo construimos una vida basada en la verdad. Tú construiste la tuya sobre una mentira. Me detuve un momento, permitiendo que el peso de la historia se asentara. Ahora verás cuál de los 2 cimientos es más fuerte. Me di la vuelta. Gaspar ya estaba de pie junto a la puerta, esperándome. Damián, espera, la voz de Mauricio era un gemido patético. ¿Qué vamos a hacer? Me detuve en el umbral, pero no me giré para mirarlos. Eso ya no es mi problema. Salimos a la noche fría, dejando atrás el silencio de una vida destrozada. Mientras la vieja camioneta de Gaspar se alejaba, no sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí el inmenso y pesado alivio de la verdad. Hice lo que tenía que hacer para proteger la memoria de mi esposa y mi propia dignidad. Pero mis nietos, que no tienen la culpa de los pecados de sus padres, ahora han encontrado mi número. Me envían mensajes, preguntando si pueden conocerme. Así que, díganme ustedes, ¿soy el malo si me niego a verlos, cortando así el último lazo que me une a mi hija para siempre?